Hola, mi nombre es Jeremías Nicolás Bielecki, soy alumno de la UTN de Río Gallegos, estoy cursando mi tercer año de Ingeniería en Energía. Hoy vengo a presentarles mi portafolio de termodinámica en el cual voy a explicar todos los temas que se dieron durante el año en esta materia. Espero que les guste. En esta parte vamos a ver los temas que se dieron en el año y cómo van a ser explicados. Fluidos puros, mezclas, masa, energía, entropía, ciclo, gas y vapor y refrigeración. Bueno, acá pasaremos a denotar lo que es un fluido puro. Un fluido puro es una sustancia que está en un estado homogéneo, es decir, que tiene una composición uniforme a lo largo de toda su masa. Esto significa que todas las moléculas del fluido son del mismo tipo. Por ejemplo, si tomamos una muestra de cualquier fluido puro en cualquier parte de esa muestra, todas las moléculas son iguales, o sea que no tiene una mezcla con otras sustancias. Este tipo de fluidos puros se puede encontrar en diferentes fases específicas, como estado líquido, gaseoso o sólido. Del lado derecho podemos ver imágenes en las cuales vemos el estado sólido, el líquido y gaseoso, cómo se comportan sus moléculas. Si nosotros vemos el estado líquido, las moléculas están relacionadas cercanas entre sí. Si vemos el estado gaseoso, las moléculas están dispersas entre sí. Y si vemos el estado sólido, podemos ver que las moléculas están muy organizadas y fuertemente unidas. Luego, del lado derecho de la diapositiva podemos ver la superficie PBT, en la cual del lado izquierdo de la superficie tenemos una superficie denotada para sustancias que se contraen al congelarse, y del lado derecho tenemos una superficie para explicar las sustancias que se expanden al congelarse, como por ejemplo el agua. Dentro de estas superficies nosotros, mediante la variación de la presión, el volumen y las temperaturas, podemos ver en qué estado se encuentra este fluido puro. Como podemos ver en la imagen, encontramos los puntos críticos, el estado sólido, vapor, líquido y también una parte que es líquido-vapor dentro de la campana. Cuando analizamos fluidos puros, los diagramas PV, PT y TB son herramientas claves para comprender su comportamiento en diferentes fases como en el estado sólido, estado líquido y estado de vapor. Estas nos permiten visualizar cómo cambian durante los procesos isocóricos, donde nuestro volumen es constante, isobáricos, cuando nuestra presión es constante, o isotérmicos, cuando nuestra temperatura es constante. Estas nos sirven para poder identificar claramente las regiones del líquido comprimido, mezcla de líquido-vapor y el vapor sobrecalentado, en el cual también podemos encontrar el punto crítico. En el diagrama PV, lo que vamos a encontrar en el eje de las X va a ser el volumen específico y en el eje de las Y vamos a encontrar las presiones. En este diagrama podemos identificar las regiones de estado líquido comprimido, mezcla líquido-vapor y el vapor sobrecalentado. Como podemos ver en las regiones de líquido-vapor, las presiones permanecen constantes mientras que en el volumen específico cambia. El área bajo la campana nos permitirá el trabajo realizado durante el proceso, que nos será útil más adelante cuando veamos los ciclos. En el diagrama PT, en el eje de las X vamos a encontrar las temperaturas y en el eje de las Y las presiones. Este diagrama nos muestra cómo varían las presiones de saturación con respecto a la temperatura. En el punto crítico vamos a poder encontrar una parte en la cual no vamos a poder distinguir en qué estado se encuentra, si en estado líquido o vapor. Y también tenemos el diagrama TB, que no encontramos en el eje de la X, vamos a encontrar el volumen específico y en el eje de la Y la temperatura. Este nos va a mostrar cómo el volumen específico cambia con la temperatura a diferentes presiones, como por ejemplo a presiones bajas un aumento en la temperatura provoca una gran expansión volumétrica. Así explicaremos los tres diagramas que nos ayudarán a trabajar con los fluidos puros. Bueno, ahora pasaremos a hablar de las ecuaciones, las cuales podemos ver que están tres denotadas. Una es la ecuación del gas ideal, la ecuación de Van der Waals y la ecuación del factor de compresibilidad. Estos son modelos matemáticos que nos describen con cómo interactúan las propiedades termodinámicas
de las sustancias. Cada una de estas tres va a tener un nivel diferente de precisión y están diseñadas para describir el comportamiento de los gases en condiciones específicas. Vamos a empezar hablando de lo que es la ecuación del gas ideal, en lo cual es una de las más sencillas. Esta es válida para gases en condiciones de baja presión y alta temperatura, donde desprecia la interacción molecular, donde podemos ver que es la presión por el volumen igual al número de moles del gas por la constante universal de los gases por la temperatura. La ecuación del gas ideal no nos describe con precisión el comportamiento de los gases reales a altas presiones o bajas temperaturas, donde las moléculas interactúan entre sí y tienen un volumen finito. Luego pasaremos a hablar lo que es la ecuación de Van der Waals, la cual nos corrige la definición que tiene la ecuación del gas ideal, ya que considera el volumen finito de las moléculas y las fuerzas intermoleculares de atracción. En esta ecuación es igual a la del gas ideal, solo que le agregamos el A y el B, en el cual el A es la constante que representa la intensidad de la fuerza de atracción entre las moléculas y el B la constante que representa el volumen ocupado por las moléculas del gas. Esta ecuación es más precisa para poder describir los gases reales, especialmente en condiciones cerca del punto crítico, anteriormente hablado. Luego tenemos la ecuación del factor de compresibilidad, que es muy parecida a la del gas ideal, solo que se le agrega el Z. Esta es una forma de generalizar que el ajuste del comportamiento de los gases reales al comparar sus estados con el de un gas ideal. El anteriormente nombrado Z es el factor de compresibilidad, por eso mismo tiene ese nombre, el cual nosotros podemos decir que si el Z es igual a 1, el gas se comporta como un gas ideal. Si el Z es mayor a 1, el gas exhibe comportamientos de repulsión, domina las fuerzas repulsivas. Y si el Z es menor a 1, el gas exhibe comportamientos de atracción, donde las fuerzas dominan las fuerzas atractivas. Ahora en la parte de mezclas vamos a ver que está relacionada con fluidos puros, con sus ecuaciones, pero cambian. Para trabajar mezclas hubieron tres modelos, el cual el primero fue el modelo de Dalton. ¿Qué significa? Que el modelo de Dalton decidió trabajar con las presiones diciendo que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones que tengamos de las diferentes sustancias, por lo cual decidió que si sumamos las presiones de las sustancias que tengamos, nuestra presión total la podemos utilizar para las ecuaciones de los modelos anteriormente nombrados, como la del gas ideal, la de Van der Waals y la de factor de compresibilidad. Luego apareció el modelo de Amagat, el cual decidió no trabajar con las presiones totales, sino con el volumen total, diciendo que la sumatoria de los volúmenes de las sustancias que tengamos íbamos a obtener un volumen total, el cual íbamos a poder hacer lo mismo que el modelo de Dalton, pero ahora con los volúmenes. Y luego apareció el modelo de los pseudos puros, el cual decidió, en vez de separar nuestra sustancia, realizar una sustancia pura y trabajarlo directamente con una sustancia pura, sacando su presión crítica, su temperatura crítica y su Z crítico. Bueno, en la parte de masa vamos a proceder a explicar la clasificación de los procesos, en el cual tenemos los procesos abiertos y los procesos cerrados. Cuando hablamos de los procesos cerrados es cuando no vamos a tener un flujo másico, o sea, no vamos a tener un flujo masa de entrada ni un flujo de salida de masa, por lo cual siempre va a existir la misma cantidad de sustancia dentro de un sistema, pero si podemos entrar una entrada o salida de trabajo o calor. En un sistema abierto es en el cual sí va a existir un flujo de masa, en un flujo de calor y un flujo de trabajo. Como podemos ver ahí, el flujo de masa de entrada va a ser igual al flujo de masa de salida. Dentro de esto vamos a tener dos estados, en el cual vamos a tener el estado estacionario y el estado no estacionario.
En el estado estacionario se refiere a una condición en la cual las propiedades termodinámicas de un sistema no cambian en el tiempo, aunque puede haber transferencia de energía o materia hacia o desde el sistema. Y en cuanto a un estado no estacionario, ocurre cuando las propiedades del sistema cambian con el tiempo. Esto es decir, que las variables como la temperatura, la presión o la composición química o la energía interna del sistema varían con el tiempo, mientras que el sistema eh, evoluciona hacia un nuevo estado o equilibrio. Luego le aparece la ley de la conservación de la masa, que esta nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo cual podemos ver que la masa de entrada menos la masa de salida es igual a la acumulación de la masa del sistema, ya que nos apoyamos con la ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, la sumatoria del flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual a... Bueno, en esta parte que es sobre la energía de la materia, vamos a tratar de relacionarlo directamente con lo que es el trabajo, ya que si nosotros realizamos un tipo de fuerza en un sistema, se va a generar un tipo de desplazamiento, por el cual estos trabajos tenemos varios tipos. Los denotaría como trabajo de expansión o comprensión, trabajo elástico de resorte, trabajo sobre una carga eléctrica, trabajo de cambio de área superficial, trabajo de torsión, trabajo de polarización y magnetización y trabajo de eje. También tenemos los equipos de transferencia de energía en procesos industriales, como pueden ser las turbinas, compresores, válvulas, bombas, calderas y condensadores, o también intercambiadores de calor. Después tenemos la convención de signos. Si nosotros en un sistema vemos que el calor entra, vamos a decir que es positivo. Si el calor sale, vamos a decir que es negativo. En el trabajo, nosotros igual vamos a decir que si el trabajo entra al sistema es negativo, y si el trabajo sale del sistema va a ser positivo, ya que si en un sistema nosotros necesitamos aportar trabajo para que funcione, lo vamos a denotar como negativo. Pero si ese trabajo que sale del sistema nos da al sistema trabajo, vamos a ponerlo como positivo. Y luego tenemos lo que es la entalpía, que la entalpía es útil para descubrir la cantidad de energía disponible para hacer trabajo cuando un sistema experimenta un cambio en su volumen de presión constante, como ocurre en los procesos de transferencia de calor. Acá vamos a notar un poquito más sobre la energía, ya que vamos a explicar un poquito el principio de la conservación de la energía, que es parecido al de la masa, pero hablando sobre la energía, en el cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo cual, vamos a decir que en un sistema, si tenemos una energía entrante y una energía de salida, la diferencia de ella va a ser la energía acumulada o la desacumulada del sistema. Si tenemos un sistema estacionario, como anteriormente lo hablamos y lo explicamos, vamos a ver que la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Bueno, en esta parte, siguiendo con energía, vamos a hablar sobre el balance de energía para un proceso no estacionario, que también lo podemos conocer como un proceso transitorio. Esto se utiliza para analizar el sistema donde las condiciones cambian con el tiempo, como puede ser la temperatura, la presión, la masa o la energía almacenada. Este tipo de análisis es fundamental en sistemas que no han alcanzado el estado estacionario, en el cual en la fórmula podemos ver la energía que entra al sistema debido al flujo de la masa entrante, también la energía que sale del sistema junto con los flujos de masa saliente, la energía que entra o sale del sistema en forma de calor, el trabajo realizado por el sistema, y del otro lado del igual podemos encontrar el cambio de la energía almacenada en el sistema a lo largo del tiempo, que incluye la energía interna, la energía cinética y la energía potencial en un fluido. Si este
término es positivo, significa que el sistema ha ganado energía. Y si este es negativo, significa que el sistema está perdiendo energía. Bueno, en esta parte pasaremos a denotar lo que es la entropía, lo cual es una forma de el desorden o la cantidad de energía dispersa en un sistema. Es como un indicador de cuánto se mezcló o repartió la energía en un proceso. Si la entropía es mayor a cero, vamos a decir que es un proceso irreversible. Y si la entropía es igual a cero, vamos a decir que es reversible. Luego vamos a hablar de lo que es la segunda ley de la termodinámica, el cual nos dice que en un proceso aislado la entropía nunca va a disminuir, sino que va a aumentar o permanecer, lo que nos dice que los procesos naturales tienden a incrementar el desorden en un sistema. En los sistemas que son isentrópicos solamente van a ser en los casos ideales. Ahora procederemos a explicar lo que es un ciclo a gas. Un ciclo de gas lo vamos a explicar mediante el ciclo Brayton ideal, el cual es mediante una combustión generar una energía química, esa energía química pasar a ser energía mecánica y esa energía mecánica después se puede generar energía eléctrica. Por lo cual el ciclo tiene 4 etapas, en la cual esas 4 etapas tiene la etapa de compresión que es isentrópica, después un suministro de calor isobárico, una expansión isentrópica y un rechazo de calor isobárico, por el cual tiene la primera parte es cuando entra el aire fresco al compresor, el cual comprime ese aire y lo lleva a la cámara de combustión, en la cual se mezcla el aire con el combustible y se genera una chispa, la cual genera energía química. Esa energía química pasa hacia la turbina, que con esa explosión hace que se mueva las aspas de la turbina y genera una energía mecánica, por lo cual después esos gases pasan a ser gases de escape, los cuales después volvemos al inicio en el cual vuelve a entrar el aire fresco y se genera un ciclo. Como podemos ver, tenemos el diagrama PV y el diagrama TS, en el cual en el diagrama PV vamos a ver que del punto 1 al punto 2 nuestro volumen va a disminuir, pero nuestra presión aumenta, por lo cual es isentrópico en esa parte, como lo vemos en el segundo diagrama. Después de la parte del punto 2 al punto 3, nuestra presión es constante, nuestro volumen aumenta y nuestra entropía aumenta y la temperatura igual. En el punto 3 a 4 nosotros podemos encontrar que es isentrópico nuevamente, nuestra presión disminuye, nuestra temperatura aumenta y en el segundo gráfico podemos notar que es isentrópico. Y en el punto 4.1, cuando está la parte de los gases de escape, vamos a ver que nuestro volumen disminuye al del inicio, nuestra presión se mantiene constante. En el segundo gráfico vamos a ver que nuestra entropía disminuye, nuestra temperatura disminuye y nuestra presión va a ser constante. Esto va a ser en casos ideales, ya que en casos reales nuestra entropía siempre aumenta, ya que tenemos toda nuestra energía química no va a pasar a ser energía mecánica porque vamos a tener pérdidas. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el ciclo a vapor, en el cual el ciclo a vapor lo vamos a explicar mediante el ciclo Rankine ideal, el cual consta en 4 puntos y dentro de esos 4 puntos vamos a tener diferentes etapas. Del punto 1 al 2 vamos a tener una compresión isentrópica, del punto 2 a 3 vamos a tener un suministro de calor isobárico, del punto 3 al 4 vamos a tener una expansión isentrópica y del 4 a 1 vamos a tener el rechazo de calor isobárico. ¿Cómo funciona esto en un sistema? Bueno, vamos a utilizar una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Del punto 1 al 2 va a ser cuando el fluido pase por la bomba y vaya hacia la caldera. Del punto 2 al 4 vamos a ver cuando ese fluido pase por la caldera y se eleve su temperatura, por lo cual va a pasar de estado líquido a estado gaseoso.
Cuando del punto 3 al 4 ese vapor que va a pasar por la turbina va a generar una energía mecánica, por lo cual esa energía mecánica lo podemos mediante un generador pasar a una energía eléctrica. Del punto 4 al 1, donde tenemos el rechazo de calor isobárico, va a pasar por el condensador, el cual va a pasar de ese estado gaseoso a un estado nuevamente líquido, para poder nuevamente ser bombeado en el sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que es la refrigeración. En la parte de refrigeración vamos a hablar del ciclo de refrigeración, el cual es un proceso termodinámico utilizado para extraer calor de un espacio o un cuerpo y transferirlo a otro, generalmente hacia el ambiente, con el objetivo de enfriar el espacio o el fluido que se desea mantener a menor temperatura. Este ciclo de refrigeración, en caso ideal como lo vamos a trabajar, consta de 4 puntos. Esos 4 puntos vamos a tener 4 etapas en las cuales del punto 1 al 2 vamos a tener una compresión isentrópica, del 2 al 3 un rechazo de calor a presión constante, del 3 al 4 un estrangulamiento del sistema en un sistema, y del 4 al 1 vamos a tener una absorción del calor a presión constante. Vamos a utilizar 3 elementos, el cual va a ser la válvula de expansión, los condensadores y el compresor. Esto trata de obtener el calor de algún ambiente y ese calor trabajarlo hasta bajar las temperaturas y entregarlo para poder en un sistema bajar las temperaturas al fluido o espacio que nosotros querramos trabajar. En esta parte quiero agradecerle por su atención y espero que los disfruten.